Pues nada, bienvenidos, bienvenidas, hola a todas, a todes a este directo y bueno, un poquito siguiendo pues todas estas charlas que estoy haciendo con esas mujeres que en el mundo del yoga para mí han sido muy importantes y también en este recorrido, ¿no? Mi propio recorrido pues me han aportado y sembrado pues mayor claridad, profundidad, ¿no? Y han hecho que mi trabajo pues tanto conmigo como el que comparto pues cada vez sea mejor, ¿no? Y hoy tengo una invitada súper especial para mí, que agradezco mucho que ahora esté conmigo, que es Erika Páez. Es una mujer extraordinaria. Ella es muchas cosas, ¿sí? Pero inició este viaje que la ha llevado hasta aquí como abogada, activista de derechos humanos a nivel local y global, con mujeres y otros grupos minoritarios. Y desde ahí iniciaremos esta charla. Así que, Erika, aquí te invito a que entres. Hola a todos y gracias por estar. Vamos allá. Ole. Aquí está. Muy bien. Finalmente aquí. Bueno, ya te va a subirle el volumen. ¿Me escuchas bien o no? Yo te escucho perfectamente. Espero que a mí también se me escuche bien, que he empezado con un poquito el volumen bajo de mi voz, pero ahora ya que te veo ya me animé. Bueno, muy bien. Muy Perfecto. bien. Pues nada, Erika, gracias por estar aquí y un poquito, pues, cuando te propuse en estas charlas, ¿no? Con Un vosotras. segundo, voy a cerrar acá. Sí, ahí va. Necesita un poquito de movimiento. Perfecto. Muy bien. No te termino de escuchar muy bien, aunque te escucho, Vale, pero vale. Pues a ver si, bueno, me voy acercando un poquito más y aumentaré el volumen de mi voz también para que me puedas ir escuchando un poquito mejor. bueno. Y nada, Erika, pues yo empezaba esta charla haciendo esa presentación, ¿no? De ti, de que iniciaste, ¿no? Eres una mujer abogada, eh, activista y cómo mi pregunta o cómo vamos a iniciar esto es cómo una abogada, activista de derechos humanos empieza a interesarse por el yoga y antes del yoga yo creo que cómo fue ese proceso, ¿no? De tu propia conexión contigo, con el cuerpo. Ya. Bueno, pues como latina, bailarina de salsa, tenemos el chiste que nosotros no aprendemos a caminar, sino que aprendemos a bailar y después aprendemos a caminar. Sí, Bueno, sí. en algunas partes de Latinoamérica, pero por lo menos en casa fue así. Ujú, Entonces, digamos que el movimiento y el interés en el movimiento siempre estaba en mí. De pequeña yo hice gimnasia olímpica y en casa no me querían dejar hacerla. Entonces, creé una pequeña mentira y me escapaba y podía ir a hacer, recibir mi gimnasia olímpica, que era en una zona un poco peligrosa, mm, pero mi fascinación por el movimiento, el cuerpo, estaba ahí. Entonces eso. Y lo otro, el colegio donde yo estuve, que era un colegio de teresianas sin hábito, ujú, básicamente muchas, digamos, una corriente de España de mujeres que salieron para Latinoamérica y que buscaban un espacio de más apertura, de poder experimentar, de educación personalizada, teología de la liberación. Yo resulté en un colegio como estos. ya, Entonces, digamos que esto que ahorita no lo llamamos
que en esta época no se llamaba yoga, esta idea de lo somático, de lo creativo, de estar más presentes, etcétera, y de poder tener más opciones. También estuvo presente en mi colegio y ahí también pude hacer mucho teatro. Entonces yo me debatía entre ser teatrera o estudiar derecho. Wow. Pero siempre ha habido ahí algo racional en mí que me dijo, no, yo de teatro me voy a morir de hambre. Y además no quería dañar esta parte creativa, digamos, dañar, porque era esa idea de asociarlo al trabajo. Quería mantenerlo como algo, algo especial, algo que no era del día al día. Ya. Entonces me metí al derecho. Y yo creo que el tema de derecho, siempre con un énfasis humanitario de derechos humanos, siempre estuvo. O sea, antes de empezar, porque justo hice una obra de teatro que tenía que ver con defender a personas que no podían pagar por un abogado. Y ahí fue cuando decidí que iba a estudiar derecho. Esta soy yo, ¿no? Esta soy yo, esta es ya mi decisión. El teatro me dio mi solución Sí, 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 sí. y me metí por ahí. Ya cuando empecé a estudiar me di cuenta que bueno, que era una soñadora y que el estudiar derecho Ya. era un poco como complejo, ¿no? Y como demasiado acartonado, pero de cierta manera yo creo que siempre le busqué la forma, ¿no? Y lo que sí perdí fue un poco esta conexión con mi cuerpo. O sea, al entrar a estudiar, eh, todo se volvió más académico. Era una necesidad de ponerme al día y Claro. sí, ahí yo creo que fui perdiendo eso. Ujú. Ya con los años volví a reencontrarlo. O sea, lo reencontré por muchas cosas fortuitas o no fortuitas que pasaron, pero en especial con mis hijas, con la primera. O sea que en esa época yo ya estaba exiliada en Inglaterra Ujú. y Inglaterra me ofreció muchas oportunidades. Y aún así, hace 30 años, Inglaterra tenía cosas muy alternativas, muy de autocuidado, etcétera. Entonces, justo estaba haciendo como mi tercera maestría en manejo de organizaciones de mujeres y tuve que hacer uh, como una práctica Ya. sobre cómo manejar el estrés. Una práctica que la llevara por unos 3 meses y pudiera notar cómo los niveles de estrés iban reduciendo cuando yo hacía esa práctica. Imagínate que te Sí. pongan una tarea de esas en una Sí, maestría. así de golpe, ¿no? Eso. Sí, Y sí, entonces sí. fue cuando yo vi el aviso de aromaterapia por donde yo vivía. Hice un cursito y esto me llevó a hacer un diplomado y esta fue mi entrada otra vez al cuerpo, algo alternativo, al yoga, etcétera. Así que la militancia de mujeres, que fue lo que me hizo estudiar esta Ya. maestría, me puso otra vez por ese camino. Pero yo creo que fue el contexto de Inglaterra, porque yo lo que veía en paralelo, porque tuve la fortuna de hacer como un estudio comparativo de mujeres migrantes, etcétera, en Europa para la Unión Europea, que en países como en España, como en Italia, Portugal, en Latinoamérica, todas las que eran las mujeres líderes de derechos humanos en esta época, no había nada de Ya. autocuidado, nada alternativo, o sea, era al contrario, si una mujer común y corriente trabajaba 15 horas, ella tenía que trabajar 20, 25, porque era la forma de hacerlo. Ujú. Y no había Sí. esta opción. Entonces yo creo que ahí contó eso. Y a partir de ahí fue cuando ya fui encontrando el yoga. Qué bueno, porque, claro, escuchando tu historia, qué importante es el entorno, ¿no? Y parece que esto, cuando vamos hacia el cuerpo, nos encontramos con esto.
dónde he nacido, cuál ha sido el entorno, la sociedad en que he vivido, qué tipo de gobernantes han habido en el país donde he estado, porque ya me dices, ¿no? Fui a Inglaterra y allá, fíjate, ¿no? Tenían todo eso, que si hubieses venido aquí en esa época, supongo que no, no, como has dicho, bien dicho, no, no era lo mismo, ¿no? No, no era igual. No, no, Y exacto. Y a veces eso, como que tomar distancias también, eh, ayuda un poco, ¿no? Entonces también era un poco eso, ¿no? Era el saber que ya no tenía mi comunidad, que tenía que crear otra comunidad, que yo me tenía que cuidar, mm, porque claro, ya no tenía mi familia, nada. claro. Entonces, eso también creó en mí el haber salido y salir como tuve que salir de Colombia. Sí, Mm. entonces fue Y eso. claro, gracias a estas cosas personales, ¿no? De una que se da cuenta de esas cosas y que después, jo, tú lo has transmitido, ¿no? Y has tomado eso y has desarrollado y todavía desarrollas, ¿no? Ese darte cuenta de que era muy importante el enfocar tu trabajo con y para las mujeres, ¿no? Y cómo fue también, cómo te fuiste enfocando cada vez más en eso. Vi- Enseguida fue así, Erika, enseguida dijiste a por ello, mujeres, y fíjate, y todo lo que está ocurriendo, y cómo estamos, sí, y lo bueno, necesitamos. en parte tiene que ver con mi historia. Ya, Eh, o sea, bueno, uno estando en Colombia, vengo también de, mi abuela era madre soltera y sus hermanas eran madres solteras, fueron desplazadas por la violencia, una de sus hermanas fue violada. Cuando llegaron a Bogotá, los puestos que tenían que tomar eran pésimos y yo siempre comparaba esto con mi papá, que también fue desplazado de la violencia, ya. pero claro, en la situación de hombre podía ver que había una gran diferencia. Ujú. Eso por un lado. Y siempre tuve como algo muy especial con el tema de mujeres y el tema de poder de mujeres. Inclusive en el partido político donde yo militaba de izquierda, intentamos poner presión por los acosos sociales, sexuales que había. No se logró nada. Y también mi propia experiencia. Yo sufrí violencia doméstica, fui violada, torturada, eh, y todo esto basado en el hecho de ser mujer. Así que cuando yo primero llego a Alemania del Este, cuando era Alemania del Este, finalmente a Inglaterra, donde recibo el exilio, um, mi idea era ya casi como trabajar con mujeres. Mm. Como que en esa transición también empezaba a ver que ni siquiera en las izquierdas podía llegar a mantener un lugar seguro. Ya. Y Inglaterra me daba esta opción. Y también me daba la opción de trabajar, digamos que fue una forma indirecta de crear mi terapia, Ujú. al poder trabajar con otras mujeres que eran refugiadas y poder trabajar en un refugio para mujeres españolas, portuguesas y latinoamericanas que vivían en Londres, que escapaban violencia doméstica. Ujú. Entonces, todo esto fue parte del proceso y, sí, y de cierta manera era como que me lo trabajaba y lo trabajaba hacia las otras. Ujú. Y, y después finalmente logré trabajar con Womankind. Womankind es como decir el Amnesty International en el tema de mujeres, de derechos humanos para las mujeres. Y Ujú. cuando llegué ahí fue como ¡pum!, mi gran sueño. Ya. Eh, y bueno, y antes de esto escribí un libro y hice parte de otros 4 libros más, pero este libro en específico fue sobre las niñas soldado en Colombia, o sea, las niñas excombatientes de la guerrilla y de los paramilitares en Colombia, Mm. pero que también era comparativo de otros lugares. Fue como un primer libro que se escribe en este tema y el tema era la reintegración. Y al meterme en todo este proceso de la reintegración, de todas las violaciones que pasaron estas niñas, no solamente los grupos armados, pero que ya venía de atrás, de sus hogares, etcétera, de cómo la guerra caía en los cuerpos de las mujeres, etcétera, cómo
Estos procesos de reintegración son súper complejos, particularmente, y era curioso porque yo tuve la oportunidad de poder trabajar también en África, Asia. En África todavía un sentido de comunidad donde recogían a las niñas y tal. En el caso de Latinoamérica no, No había. por la complejidad de los terrenos, del territorio, de que la guerra todavía estaba muy viva, era casi imposible crear eso. Y yo puedo decir que esto nunca se llegó a crear, a pesar de que ahora hay todo un proceso de paz, etcétera. No. Ujú. Entonces, ese otro elemento de la comunidad, súper clave, pero no era posible. Entonces, yo ayudé a crear los primeros centros para reintegración en Colombia, pudimos ver, pero el porcentaje de reintegración real era muy, muy, Claro. muy pequeño. Y entonces ahí fue cuando tuve una crisis, porque ahí finalmente, después de que, o sea, hice maestrías en estudios de mujeres, de género, trabajé en organizaciones, solo después de que llegué a Womankind, ya había escrito el libro, ya había pasado por todo esto, fue cuando me di cuenta que yo necesitaba trabajar más en mí. Y a pesar que adoraba el trabajo con Womankind, decidí dejarlo y empecé a trabajar VIH y SIDA, que para mí no estaba tan cercano en temas de conflicto armado, etcétera. Que también estuve trabajando con mujeres en Afganistán y en otros lugares, pero ya no podía más. Y entonces tuvieron que pasar todo esto para que yo finalmente llegara, y ahí fue cuando, eh, bueno, había estado en Nepal, viví un año allá. Mm. Digamos que este tema como entre más desde la parte budista, más que el mismo yoga, porque en Nepal no se practica yoga realmente. No, no se practica. Eh, estos elementos se unieron para cuando hago este regreso, llego a Brighton, empiezo a vivir en Brighton, esto es 2008, 2007, empiezo mi terapia más en profundidad, empiezo la formación de yo. O sea, hay como que las cartas finalmente. Esto fue como Sí, un punto importante, ¿no? El punto de inflexión, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, sí. Eh, y es curioso porque yo asumía que yo me estaba cuidando y sí me cuidé mucho, o sea, sí, hice Sí, muchas cosas y todo, pero, pero estaba ese elemento que todavía me había quedado de la defensora de derechos humanos, de que tienes que trabajar, de que no puedes parar, que si además estás en el exilio dejaste a los otros atrás y cómo es que tú no te quedas haciendo nada, tienes que seguir y seguir y seguir. claro. Eh, pero bueno, por fin lo Pudiste, solté, aunque pudiste hacer personas dicen que ese todavía impacto. no, pero sí. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, es que la verdad que yo te voy escuchando y me acongojaba. Siento como de wow, ¿no? Porque todo eso, toda esa realidad aún sigue, ¿no? Aún está ocurriendo, ¿no? Y sí que el papel de las personas, de vosotras, ¿no? Que se dedica ay, no me sale la palabra, a dar vida. Program, tampoco. Va, no pasa nada, no es esta palabra, pero como a dar esa voz, a poner Ujú. solución, a crear cosas, el papel y que lo vamos a llevar a un punto un poquito a otro punto, que es aquel que tiene el papel de cuidar, ¿no? Ujú. Claro, pues siempre como una crisis, ¿no? Te hace darte cuenta de que tienes también que cuidarte tú, ¿no? Que eres Total. muy importante para poder continuar con todo eso, ¿no? Que estás haciendo. Y creo que ese punto es tan, puf, es muy importante Sí, para todas las personas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos y cómo haya sido nuestra vida, pero creo que eso es algo sí, no estoy de acuerdo contigo. ahí, ahí va. Pues después, o siguiendo todo esto, claro,
¿dónde se gestó? Bueno, la idea ya sé dónde se gestó porque ha sido toda tu vida donde creo que la idea de hacer una formación o de combinar, ¿no? Lo que es el yoga somático, ¿no? Y lo tenías en tu formación, está muy claro, derechos de mujeres en América Latina, ¿no? Mujeres líderes, ¿no? Y también Ujú. en otros países y yoga somático. Tú ya ahí haces toda una conexión con todo eso, ¿no? Que a mí me sorprendió porque digo, vale, yo entré por el yoga somático, digo, bueno, yoga somático y me encontré con todo eso, ¿no? Y un poquito, pues, cómo lo fuiste ahí reconectando, porque Ujú. cuando yo lo miro desde mi perspectiva, digo, jo, eso está muy vivido, ¿no? Muy Ya. reflexionado, muy... Pues sí, yo creo que volviendo a como estos orígenes de lo que fue el colegio donde me crié, ¿ya? Eh, También, digamos, yo creo que mm, eh, tendremos que buscar otras palabras en el futuro, pero esta idea de estos traumas que uno va cargando, traumas en el cuerpo y que yo los cargo desde generaciones, con mis abuelas desplazadas, madres solteras, etcétera, y después yo también, eh, pero a la vez de venir del colegio donde me formé, demasiado abierto, demasiado en donde no realmente aprendimos a pensar, nos enseñaron a pensar, nada de memorizar, no teníamos tareas en el colegio, nada. Y Ya, fuera de eso, mi abuela, mi mamá tampoco fueron personas muy institucionalizadas. Ellas llegaron del campo a la ciudad y yo no tenía que ir a la iglesia ni me forzaban, ni nunca esperaban que yo me fuera a casar con alguien, ni tuviera que tener que presentarles a alguien, ni nada. Entonces siempre tuve la suerte de tener las cosas muy alternativas, o de pronto yo las buscaba, o nos encontrábamos, sí. algo así. Y en ese transcurrir es, claro, llego a Brighton, y Brighton también es un lugar de muchos artistas. Todo es alternativo, todo es somático, todo es, o sea, nada fue gratuito y justo ahí empiezo mi formación. Y fuera de eso ahí puedo salir como mujer lesbiana, que era, claro, la otra parte que también se había quedado rezagada, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos vienen ahí y untados de mucha diversidad. Y justo coincide que mi profesor de yoga fue un profesor que se formó con Iyengar, pero salió de la escuela de Iyengar por su rigidez, por no permitir más amplitud, por no ser Brighton, como decíamos, Claro. eh, así de abierto, digamos el San Francisco inglés. Ajá. Y, uno de los libros que usábamos era el de Donna Fari. Ah, Entonces, claro, como uno de los libros claves de esta formación, de entrada, Donna Fari, que es entrar a lo somático. sí, Más este profesor de esta amplitud, más quienes hacíamos parte, también la gente en Brighton demasiado abierta, etcétera. Y esto me da la entrada y además que yo puedo empezar con los proyectos que yo llevaba a veces en algunas regiones donde trabajaba en Asia, pero sobre todo en Latinoamérica. Yo hacía mi trabajo en proyectos, sobre derechos, sobre formación, sobre empoderamiento, diferentes áreas trabajaba yo. Y terminábamos la clase y ellos todos sabían que yo hacía la aromaterapia, hacía el yoga. Entonces muchas veces terminábamos después de hacer el proyecto, inclusive si la reunión era en un hotel, todos bajando con la almohada al salón y allá todos yo seguro practicábamos. que hay clase con Erika. Exactamente. O inclusive si estaba en Bolivia, íbamos a La Paz, a la parte de la montaña, al alto, con las Ujú. mujeres de allá, hacíamos intercambios entre lo que yo sabía de aromaterapia, lo que ellas sabían de salud, y también estuve muy metida en salud sexual reproductiva. O sea que todo se fue dando Claro. y de pronto, claro, todo yo lo adaptaba y también aprendía de ellos. Y también hice mucho trabajo con grupos LGBT y con transgénero, de quien yo aprendí muchísimo, que fue otra entrada al cuerpo, porque lo que encontraba eran mujeres líderes
toda su vida habían tenido que cuestionarse y toda su vida le habían cuestionado su cuerpo, lleno de interrogantes, de que no cabía no acá, ni allá, que realmente es lo que nos pasa a todos con nuestros cuerpos. A todos, a todas, a todes. Todos. Exacto. Todo lo que tenga cuerpo pasa eso. Sí, sí, en el cuerpo, en la cuerpa y en el cuerpe. Exacto. Así es. Entonces, esto me dio la semilla y aún así yo seguía con este formato. Mi vida, mi trabajo, viajaba en el día, empecé a dar clases en la organización, al Ujú. final del día, etcétera. Que bueno, cosas que son así en la vida. Haces yoga, enseñas, tienes 2 hijas, pero bueno, da para todo. Ya. Y ya llegó un momento dado en que ya sentí que, pues que no podía con todo, que no quería seguir con todo. Y entonces cada vez empecé a tomar más formaciones. Y hice la formación con Donna en Nueva Zelanda, más de un mes. Empecé a asistir a Donna Fari, a Lisa Peterson, eh, de Irlanda. Empecé a meterme más con meditación del cuerpo, que justo pude encontrarlo, etcétera. Pero a la vez llegó el famoso Me Too, Ajá. pero el Me Too llegó al yoga y el Me Too Sí. llegó a diferentes grupos de meditación y todo empezó a hacerme ruido otra vez. O sea, todo lo que había peleado yo, de todos los gurús, los manejo del poder, etcétera, etcétera, el mismo Lo modelo encontraste copiado, ahí, ¿no? Ya. el mismo modelo, no importaba que fuera el yoga, la meditación o un partido político, Ya. lo mismo. Abuso de poder, abuso sobre el cuerpo de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, esto también fue un choque para mí, fue un choque para muchos, pero por ejemplo, en personas como Donna realmente una activista en el tema. Ella llevaba más de 20 años en un caso contra un miembro muy alto de Iyengar en Estados Unidos, que Ujú. finalmente después de 20 años se puede comprobar todos los casos que hubo. Y el mismo Iyengar y la familia apoyaron a esta persona que hizo el abuso sexual. Entonces, empiezan a salir muchos casos en diferentes yogas, que así no fuera directo, indirectamente esto estaba. Pero en ese momento yo no sabía cómo canalizar esto. Claro, es muy, muy impactante, ¿verdad, Erika? Todo. Sí. Total, era simplemente, tú hablabas, empezabas a leer más a Matthew Ramsky, que escribió un libro eh, quien es el esposo de Donna, hizo la publicación, hizo una formación con él, empezó a hablar de todo el tema de los cultos, de los gurús, y empecé a aprender un poco más. Y empecé también a aprender porque muchos caemos en esto, en que a pesar de que sabemos todo esto, no somos capaces de denunciar. A pesar de que soy abogada, a pesar de que soy defensora de derechos humanos, yo sé que yo vi cosas Y no, y las y normalicé. ya, ya, ya. Entonces, eso también me empezó a hacer pensar y pude ir a otra capita más abajo de mí, Ujú. otras capitas que no me había metido, en donde lo que encontré es que me había sentido culpable por haber dejado pasar ciertas cosas, pero que no lo sabía que yo me estaba sintiendo culpable. Ya. ¿Ya? Y bueno, yo creo que tener el yoga, tener mi práctica diaria, me ayudó que cada vez que encontraba todo esto, pudiera tener ese soporte, ¿no? Como este colchón ahí. Y llega un punto en que ya decido dejar Inglaterra, Brexit, adiós. Con Trish, mi compañera, mi esposa, nos movemos a España con la idea de montar algo en yoga. Y, y cuando llego aquí, pues muy bien, muy contenta, pero aquí todavía había una línea muy Iyengar, muy Ashtanga, muy de escuelas, un yoga más atlético. Y entonces
claro, yo estaba más acostumbrada a Brighton, a otra cosa, y empecé poco a poco a crear esto somático, pero no muy fácil. Nada fácil, porque yo te Nada juro fácil. que nada fácil. Yo el tema somático, yo lo había vivido mucho desde el movimiento, desde la danza, ¿no? Desde el movimiento libre. Como cuando tú me decías que esto en Brighton, ¿no? Era somático, pues yo me movía en círculos donde eran muy somáticos, éramos muy Sí, somáticas, exacto. porque estábamos todo el rato sintiendo el cuerpo y experimentando con él, y bueno, era como formaba Sí, parte de nuestra vida, ¿no? sí, Y, sí, y sí, esto en danza bueno, y en algunos sectores se daba mucho, pero en el yoga desapareció. A mí me hace gracia porque cuando has dicho que cuando entraste en la carrera de abogacía, ¿no? Que de derecho, que todo era muy demente, pues a mí el yoga en su inicio para mí fue como muy mental, pero porque yo inicié en Iyengar, pero sí que era como, me rigidizó mucho, pero hasta me sentía cómoda en ello, ¿eh? sí, Porque era como de, vale, yo sigo esto y está muy bien, ¿no? Vale, sí, 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 porque esto me da foco, porque esto está así, porque claro, hasta que vuelves de nuevo. Yo combinaba somático con eso hasta que me volví un poco loca y digo, tengo que decidir y decidí lo somático, pero tuve que mirar fuera para también encontrarlo. No, sí. fuera de España para encontrar algo que, ¿no? Donde empezaran a utilizar esa palabra somática. Y te encontré a ti también, aquí. No, bueno. Bueno, sí, sí, pero bueno, tú diste también esa, ¿no? El, No, esa, total. ese Fue, toque y claro, a la es más, ya somática. después de estar con Donna y de estar con Lisa, que Lisa también trajo mucho más somático también. eh, Donna fue la primera que realmente empezó a interpretar a Body, de Body Mind Centering, y es Mm, lo que aparece en su libro. Realmente la primera que empieza a hablar de los patrones, de todo eso dentro del yoga y acomodarlo al yoga. Pero también para mí empezó a haber esa necesidad que yo tenía que ir al origen. Y por eso es que decido hacer la formación del Body Mind Centering. ya, Porque eh, llegó el punto en que necesitaba irme yo con la herramienta original y otra vez volver al yoga. Entonces, eso también coincidió, que cuando me muevo a España, empiezo la formación ya propiamente dicha de Body Mind Centering y la hago en diferentes países, que también fue súper lindo y me siento súper privilegiada de haberlo hecho porque, o sea, odio la idea de tener que viajar desde el tema del climático, que no deberías, no, porque sí. Pero por otro lado, el poder estar en más lugares, conocer más gente, más cultura, es una gran diferencia. te da otra Esto lo visión, hace, ya. ¿ya? Y que yo creo que es una de las, digamos, riquezas de ISA, el poder contar con mujeres de diferentes partes de Latinoamérica y dentro de aquí de España también, digamos, tenemos Dorte de Alemania o Morna de Escocia, etcétera, o inclusive de ciudades hace gran diferencia. Entonces, bueno, cuando ya llego a España, ya llego porque quiero ser profesora de yoga a tiempo completo. Y Ah, decía, ¿qué es eso? guau. Entonces, iba a meterme en un estudio de yoga y me di cuenta que no. Nunca he tenido esta rigidez 9 a tal. O sea, yo soy la más antiabogada. Yo estudié Derecho, pero solo litigué por un tiempo mínimo Mm, y el resto lo usaba como una herramienta más desde la parte más amplia, más en derecho constitucional, político, etcétera. Para mí ha sido una herramienta. Y también nuevamente en Inglaterra yo no tuve que homologar nada y pude empezar a trabajar con las ONGs. mm. Entonces, bien, y lo mismo acá. Esto de que era como, ¿cómo me voy a mi descripción de cargo de profesora de yoga de tiempo completo? ¿Qué es esto? Eh, entonces, afortunadamente estaba haciendo el Body Mind Centering, empiezo a crear, empiezo a hacer algunos retiros, la gente empieza a llegar, pero no fácil. Mm. Y también empiezo a recibir
o sea, un porcentaje muy alto de las mujeres que venían a mi clase básicamente era porque podían pagar, no porque Ya, les interesara el yoga, ya. porque simplemente se había puesto de moda el yoga. Ujú. Lo que antes el yoga era alternativo, hoy podemos decir que el yoga común y corriente, el del día a día, es una comodidad más. Y una Ujú. comodidad más de mujer clase media, etcétera, con acceso tanto a tiempo como a dinero, como a muchas otras cosas. Y de la misma manera, a veces te tratan a ti como profesora. Ya, Y eso estaba empezando a doler. Y no quería que me doliera en mi yoga, ni en lo ya. somático, ni nada. Pero no, o sea, no sabía cómo iba a empezar a cambiarlo. Algo tenía que hacer. Llegó el COVID, Ujú. todo cae. Todo se paró. Pero con el COVID también empiezo a ver que empiezan a haber modalidades entre yoga y justicia social, pero igual, formaciones carísimas, que yo decía, esto es absurdo. O sea, esto es que gente que va a aprender justicia social para dársela a los otros, y con Ya. gente que ni siquiera ha experimentado esta vivencia de vivir o de trabajar con las poblaciones y esto. Y empecé a dar las clases online y entonces empiezo a decir, bueno, yo creo que el yoga responsable, el yoga fuera de la esterilla puede alimentar al yoga en la esterilla. Si de la misma manera que yo pude ver cómo con las mujeres trabajábamos y que no necesitas que estar viniendo a yoga todo el tiempo y empiezo a ver requisitos y digo yo no quiero tampoco, nadie puede decir que tú vas a ser un buen profesor de yoga porque hagas 200 horas, 500 horas, etcétera, etcétera. Y más, o sea, usé la modalidad de formación de yoga y la Mm. certificación, porque sé que iba a ser una puerta de entrada para muchos, pero sobre todo lo que quería hacer era una formación y un laboratorio en que todos pudiéramos aportar y tú pudieras usar esa herramienta llamada yoga somático, que no solo es de la India, sino de todas partes del mundo, que todos traemos algo como tú quisieras y a la vez poder traer lo que yo ya venía del Body Mind Centering, de Donna. Le pedí a Donna la autorización para poder traducir algunos de sus libros que no están traducidos, de usar su material, lo mismo con Lisa Peterson, Mm. Patricia Gracia, que es quien está acá con Movimiento Atlas, encargada de certificar para el Body Mind Centering, ha participado con nosotras, otras profesoras, mi jefa en Womankind, Brita Fernández Schmidt, con su libro de Empoderamiento. O sea, todas les empiezo a contar la idea y todas me empiezan a dar ideas y todas quieren participar. Claro. Y así fue que salieron estos como 4 pilares entre prácticas y técnicas, con muchos elementos de autocuidado, sanación con justicia. Empecé a robar inclusive palabras que, que eran nuevas para mí Mm. y que me ayudan a explicar Ya. cosas, ¿ya? Eh, y el autocuidado como que vino, pero cada vez veo más la riqueza de esa palabra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y después vino pedagogía, y en la pedagogía fue cuando pude volver a traer todo lo que venía detrás de mí, porque me fue dado por Teología de la Liberación, Paulo Freire, Bell Hooks, o sea, todas estas que hacen interrogantes, que para mí eso es súper somático. Y Mm. entonces fue empezar a traerlo también. eh, y empezar a traer todas las perspectivas feministas, del LGBT más diversas, el yoga responsable, y me di cuenta que a la vez este yoga con silla que yo ya hacía, el yin yoga con una mezcla de lo somático, que ya habían algunos materiales, Ya, que ya estabas utilizando, ¿no? Sí, ya. sí, sí, sí. La verdad que esta formación iba a decir que rompe estructuras tradicionales, pero no las rompe. Para mí
está sumándole, está conectando otras cosas, ¿no? Y es también como y está bonito, ¿no? De que algo tradicional lo cojamos, ¿no? Y lo estamos adaptando a las necesidades que tenemos actualmente, ¿no? En esta sociedad, Sí, ¿no? sí, Y ya no solo a nivel individual, que es ese proceso de autocuidado, sí, sino con una visión de que formamos parte de un barrio, de una, eso. de, 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 de una ciudad, de un país, de un todo y del planeta Tierra, ¿no? Y que todo esto que hago aquí yo tiene toda esa repercusión global, ¿no? Y eso es lo que más Sí. me ha impactado y eso ha sido lo más bonito de poder como reforzar en mi propia práctica eso, y eso te lo tengo que agradecer a ti porque ha sido como de esa ampliar la mirada, ¿no? Que dices, Ya, wow, ¿no? Formamos parte y podemos hacer cosas, ¿no? Y estos elementos de, de lo que me impactó mucho es una frase que dijisteis en el primer día de formación o el segundo de formación, que era de que el cuerpo como primer territorio. Y yo me quedé político, tal, no sé qué, y yo me quedé como, mis ojos hicieron, ¿cómo? ¿Qué dicen? sí. Puedes ampliar este concepto porque creo que es bonito, ¿no? Sí, 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 no. Eh, o sea, desde el feminismo viene atrás, ¿no? Como el cuerpo como territorio de la mujer, como también hubo una necesidad que venía desde los mismos ochentas, antes, en donde también la mujer empieza a identificarse, los movimientos empiezan a identificarse con la tierra, la mujer como la tierra, como este lugar donde todo empieza a ocurrir y a partir de ahí es un reflejo de lo que ocurre en el contexto donde estés, como estés. Pero igual, con el caso específico, digamos, en Colombia, en donde, y ha pasado con en otros países y en otras regiones más recientemente, que empiezan a ver todas esas reivindicaciones de grupos originarios, de grupos que están conectados a la tierra, que lo primero era esa conexión a la tierra. Y a partir de ellos, ahí se identifican, la viven, la sienten, son tierras, es el territorio. Y todo este proceso en el proceso de paz y el anterior, de reivindicación, de comisión de la verdad, de volver al origen, digamos, las negritudes en Colombia han trabajado mucho todo el tema del territorio y entonces empiezan también a hacer su lucha desde lo climático, de rescatar el agua, de rescatar todo, pero todo lo vuelven político, desde lo racial, desde el género, desde Ya. todos los elementos. Entonces, por ejemplo, nuestra vicepresidente ha trabajado muchísimo y es este grupo que viene de ahí y ha dado mucha fuerza desde ahí. Entonces, muchos de los procesos del autocuidado, como es el caso del CPC, la organización que en nuestra formación de ISA, con María Elena y con Cris, nos han dado este camino del autocuidado, que lo vienen aplicando con mujeres, con comunidades por 7 años, vienen a partir de ahí, de volver a este territorio, de volver al uso de diferentes mapas, ¿no? Y justo en la Comisión de la Verdad, que inicia hace 4 años cuando empieza el proceso de paz en Colombia, lo que se ha hecho es recoger, por ejemplo, se han recogido más de 10.000 testimonios de mujeres. Yo di mi testimonio en la Comisión de la Verdad y eso también ha creado, esto lo hice en enero de este año y también ha creado otra hacia mí. Ya. Y, y ha permitido eso, volver a este territorio, ver mi cuerpo como este territorio, entre un territorio político, vivo, pero que no solamente está acá, no es Erika presente, sino que va hacia atrás. Entonces, digamos que esto, el hacer parte de este eh, como de volver a este principio de el cuerpo, el primer territorio que habitamos, eh, o cómo podría amarrarlo. La formación me ha ayudado
a crear más amplitud, como tú dices, porque me pudo ayudar a volver a más orígenes de lo que mm, estaba pasando en la región y lo que pasa acá en Europa, que es donde yo vivo y mm, parte de lo que yo soy. Después de tantos años acá, ya. es eso, ese es mi territorio también. Y por eso hablo de mujeres líderes latinoamericanas y otras mujeres Ujú, solidarias, etcétera. Entonces, esto me llevó a que finalmente decidiera dar mi testimonio, porque yo no estaba segura de que dar mi testimonio. ya. Se creó todo un grupo especial para mujeres exiliadas y finalmente lo di. Y lo di al grupo de Inglaterra, no al grupo de aquí. Y lo di porque mi hija da su testimonio como hija de exiliada. Y esto me hizo a mí como Ya sentir, ves. wow, si ella lo hizo, Yo tengo también. ya, ya. No, no sé si abrió para mí el paso y fue muy duro, fue una entrevista muy profunda eh, y es como que me sorprende que como que nunca tocara a fondo. Pero la base fue esta formación y la base fue volver a estos principios de mi cuerpo, primer territorio que habitamos. Entonces, que te había mencionado algo que ahora estoy en una Sí. nueva línea, es porque he decidido que voy a escribir sobre mi vida, una autobiografía, memorias. Ahí va, Erika. Entonces, y básicamente el próximo año tengo plan de volver al pueblo donde nació mi abuela, los lugares. Ella ya no está, mi mamá sí, ella vive en Bogotá, etcétera, pero es ir con mi cuerpo Mm, y ver lo que recoge mi cuerpo. Va a mm, ser como una especie de ficción. sí, Y estos días mis meditaciones, hago mi meditación normal, la que hacemos con un círculo que tenemos, y a partir de ahí es lo que venga. El recuerdo de la voz de la abuela empieza a crearme ideas de cómo fueron la época cuando a ellos les tocó salir y desplazar y dejar, como ujú, una manera para entenderlo. Entonces, pero para mí todo esto es yoga. Para mí eh, es eso. O sí. sea, lo hago a través de la meditación, muevo mi cuerpo desde lo somático y esto es lo que me está ayudando otra vez a volver al papel, a volver a esta memoria, ¿no? Sí. Yo lo que veo es cómo todo esto también es hacer que partes de una misma que despertar o entrar en contacto con esas partes de una misma que te sostienen, ¿no? Y pueden sostener todo eso, todas esas memorias, todo eso que a una también le ha pasado en esta vida, todo lo que el cuerpo ha recibido, pero lo puedes sostener. Sí, Lo sostienes, lo cuidas, estás ahí con ello y haces algo con ello, sí, ¿no? Es un poquito ese, y no tiene por qué no ser doloroso, pero lo sostienes, estás ahí con eso y dejas, ¿no? Impregnas también a la vida con ese poder también de integrar, de hacer cosas, ¿no? Con todo eso. Creo que también el cuerpo ahí él se regenera, él cuando no, cuando tiene alguna lesión, alguna cosita, pues claro, si es bien cuidado, pues se puede ahí tal, si queda algo, pues bueno, pues como, ¿no? Se acomoda. Bueno, creo que también nuestra fisiología esto nos está ayudando mucho, ¿no? Y de hecho muchos activistas también del medio ambiente nos están sí, diciendo, vamos a mirar lo que hace la tierra, lo que hacen las plantas, ¿no? Porque nos ayudarán a poder hacer cambios también, ¿no? sí. Pues yo diría, ¿no? Desde lo somático vamos también, ¿no? A reconectar, ¿no? Con esa vida y con lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que también sabe, ¿no? De alguna manera, también ese confiar en eso, ¿no? Eso para mí también es esa conexión con el cuerpo, que también es sabiduría, que es como una energía también de, Total, ¿no? Mm, total. Y ese encuentro con la tierra, como una mini anécdota, hace 30 años yo intenté correr y dije, no, mis rodillas, lo intenté hacer, yo no tengo rodillas para correr, nunca volví a intentarlo.
Mi hija empezó a correr y dijo, pero si ella tiene rodillas parecidas a las mías. Y un día estábamos cuidando unos animales, unos perros y esto en Cádiz, en el COVID, Mm, y la única manera de pasear a este perro era por la arena y corriendo. Y empecé yo a correr. Después cuando me la cuenta que no me dolían mis rodillas. Y justo había estado revisando estos documentos para la formación de Donna cuando ella hablaba de esta teoría de cómo muchas veces, como camines y como pongas tu paso en la tierra, esto ayuda a tu respiración, pero también a tus músculos, ¿no? Entonces, si es algo muy, muy severo, pues claro, de pronto eso fue lo que hice hace 30 años. Y entonces empecé a correr y hace año y medio corro. ya. Y digo, yo corro desde lo somático, entonces uses la imaginación, no voy por el terreno plano, voy por lugares que tengan andadas, no me excedo, o sea, aplico todos los elementos Mm, y, o sea, a estas horas de la vida que iba yo a empezar a correr, pues se dio. Entonces, es lo que tú dices. Y, y además que doy mi pisada, siento que estoy con la tierra, que estoy en la naturaleza, que es crear estos hábitos. sí, sí. Fuera de la esterilla. Fuera de la esterilla, exactamente, exactamente. Sí. Es, Es, que es algo que dices, vale, tú vas a practicar yoga, pero es que hay algo más que puedes llevarte, que es experimentar tu cuerpo, es estar ahí contigo, conectada, eso lo llevas siempre. Si es que estás viniendo con tu cuerpo aquí, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, No, totalmente, totalmente. Y siempre va a haber una oportunidad, una excusa o lo que sea para reconectar con el medio ambiente, con todo. Así que sí, sí, sí. es esto. Wow, Erika, ha sido, wow. Ha sido muy súper bonito. Ujú. Gracias, Erika, por tu tiempo, por crear también esta comunidad de ISA, ¿no? De yoga somático y autocuidado, de la que yo formo parte. Me siento orgullosa de que, porque, porque nos has sembrado tú también, ¿no? A ti te han sembrado, ¿no? Pero tú también nos estás lanzando esas semillas con nuevas ideas, con conceptos, ¿no? Eh, y que eso es necesario también, ¿no? Y agradecerte, ¿no? Porque me quedo con una palabra que has dicho al inicio, ¿no? Que has dicho, yo como soy muy soñadora, pues yo te diría, Erika, sigue, ¿no? Sigue, no pierdas eso, sigue, esa soñadora yo la veo, yo cuando te miro y cuando veo cómo practicas y cuando hablas, es como, ahí sigue, ¿no? Y es, forma parte de ti. Y, y gracias. No, 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 no. Gracias a todas. Súper Isas, agradecida. tú por crear este espacio. Bueno, vas a volver a nuestra formación. Estás en la formación, pero también nos vas a compartir parte de lo que tus aprendizajes y esa es la idea, que varias de las que hacen parte de la formación también enseñan y entre todos aprendemos y Es que eso, creamos. eso ha sido súper bonito, porque todas estamos en el mismo nivel y eso nunca lo había vivido tanto como contigo. O sea, eso es algo de wow, ¿no? Porque me siento yo misma ahí, ¿no? Y todas, yo creo que eso sí que eso tiene esta comunidad. Sí, sí, sí. Y Sí, lo no jerárquico, ¿no? lo no Es como, jerárquico, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. sí. Así que, bueno, pues acabaremos aquí. Creo que es un buen momento. Te daría un abrazo muy fuerte ahora mismo, físico, con mi cuerpecito, Exacto. pero yo me lo doy a mí como si te lo estuviese dando a ti, Erika. Sí. Ay, oye, muchas gracias, Nuria. Me ayuda muchísimo todo esto, la reflexión, y gracias por lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Ahí va. Pues, Erika, Bueno, saludos a Trish. sí,
Ahí va. Y dices que Gracias. aquí está Mercedes también, todas al mismo nivel, con la Oh, soñadora de Erika, dice. Ahí va, Mercedes. Claro que sí. qué lindo. Muy bien. Bueno, Pues seguimos, gracias. continuamos conectadas. Vale, Vale, cuídate. cuídate mucho. Chao, chao.